y había un hombre que se llamaba Gallo y que en la casa de ese hombre se hospedó y que él ahí escribió la carta, esta carta que vamos a leer ahora. Ahora, en la misma carta a los romanos dice dos cosas más. Dice, por ejemplo, que un hombre estaba ahí también en Corinto, estaba también cerca, no sé si podía vivir también ahí con Gallo o vivía en otro lado, y durante el día venía y se sentaba y Pablo le dictaba y este hombre escribía para tener la carta. Y después dice en el 16.1, eso dice en el 16.22, el 16, todo eso lo vamos a ver al final. Pero como tiene que ver con la introducción, se lo digo ahora. Y dice que había una mujer que era de Cencrea, que estaba cerca, 20 kilómetros de Corinto, por ahí, y que era una mujer que se dedicaba al comercio. Es lo mismo que ahora los santafesinos o de cualquier otra ciudad van a Buenos Aires porque es el centro donde podés comprar a los mayoristas o a los fabricantes. Bueno, ella andaba en esos negocios y entonces dice, bueno, escúchame Febe, vos sos una anciana de la iglesia, te tengo toda la confianza, te pongo acá en un sobrecito, lo envuelvo con un papel, lo pongo con cinta estico, te lo doy, cuando llegues a Roma, andá al negocio de la zapatería de no sé qué, pero contactate con algunos hermanos que están allá y dale esto de mi parte. Entonces, la carta de esa forma llegó. Ahora, quiero pensar con ustedes, ¿a dónde llegó la carta? Los destinatarios, la Biblia no me dice bien clarito cómo era Roma. La historia me dice cómo era Roma, y yo puedo tener una idea de lo que era Roma ahí, al final del siglo I. La historia dice que Roma era 1/3 de la ciudad de Santa Fe, en cuanto a la extensión geográfica, que sí que era bien chiquitita, y si acá, no sé, se calcula que hay 400, 500 en la ciudad de Santa Fe, allá había 1.200.000, así que estaban al estilo del primer mundo de ahora, todo apretadísimo en ese tiempo. Había 6 sinagogas, dice la historia, no dice la Biblia. Y cuando yo leo en la parte final de la carta, dice, por ejemplo, que en el capítulo 16, en el versículo 3, que en la casa de Aquila y Priscila, que él ya lo conocía de antes, tenían la casa abierta, como a lo mejor la casa de alguno de ustedes, y se juntan para hablar de Cristo e invitan a los vecinos. Después, en el versículo 10, dice que un tal Aristóbulo también tenía la casa abierta, otro que se llamaba Narciso en el versículo 11. Entonces, no había templo. No había templo. Entonces, ¿qué hizo Febe? ¿Me voy a la casa de este, de aquel? ¿Cómo hago? Pará. A ver, voy a orar para que Dios me muestre a quién se la doy primero. Le voy a decir, por favor, pasásela al otro, pasásela allá. No sé si habrá habido alguno que pueda escribir, hacer una copia, y si no, bueno, pasásela. Quiere decir que como no había un templo, un lugar, una iglesia con edificio, y estaban diseminados en distintos lugares, ahora tenían una característica, y eso es lo que me encanta. En Romanos 1.8 dice, pues estos laburaban como locos, porque ese testimonio estuvo, qué sé yo, como 20 años antes que Pablo llegue, es decir, desde la época de Pentecostés. Y Pablo estuvo dando vuelta y viajando como 20 años, y de última cae en Roma. Pero en todo ese periodo anterior, los cristianos que vivían ahí, tanto trabajaban que en el 1.8 dice, ¿cómo dice el 1.8? La fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Bah, por lo menos. Ahora, le digo ya que leo, uso la versión Reina Valera 60. Ustedes usen la que quieran. Yo le digo,
todo lo que yo voy a usar es eso. Y por supuesto que el pastor Bertuzzi me enseñó que todas las versiones son buenas, así que entre todos podemos enriquecer el texto bíblico, pero yo me guío por esto que tengo acá. Bueno, entonces yo tengo que pensar que ustedes saben que en ese primer siglo se calcula que la diáspora, es decir, los judíos que habían, por causa de la persecución, salido de Palestina, se calcula que en ese momento eran entre 300 y 400.000. Por supuesto que yendo para arriba, de Palestina para arriba, yendo a Siria, Turquía, al Asia Menor, o para el lado de Europa. Y por supuesto que los que estaban en Roma, unir todo eso, era un grupo enorme de judíos que estaban en distintos lugares. Se calcula que cuando la carta llega, la cantidad de judíos, los judíos también tuvieron muchos problemas estando en la capital por el tema de las autoridades, que por ahí lo echaban, acá no lo queremos más, y después otra vez le permitían volver, pero en ese momento había una comunidad de alrededor de 40.000. Y entonces acá me está explicando que de esta manera y en este lugar y en este entorno es como llega la carta a la mano de muchos cristianos que ya estaban ahí. Por supuesto que ahora me quedaría entonces estar pensando ¿y cómo llegaron los cristianos ahí? Y entonces el texto más clásico que se usa es el del Hechos 2:10, cuando en Pentecostés dice, y romanos que estaban residiendo en Palestina o romanos que habían venido de Roma a la fiesta de los judíos, porque eran judíos que estaban también viviendo en Roma y que viajaron para la fiesta de Pentecostés. Entonces, uno piensa, ajá, así que posiblemente, no es que sea así, posiblemente los primeros romanos, judíos o gentiles, pero los primeros romanos que entendieron el Evangelio fue por los mensajes que Pedro predicó en Pentecostés. Podría ser también que algunos judíos que vivían en Roma también anduvieran viajando, así como Febe se iba para allá a comprar zapatos, ropa o qué sé yo qué compraba, también otros que salían de Roma a vender ballenitas y se iban a Grecia, qué sé yo, no sé. Todo lo que es el viajar y el caminar de un lugar a otro, como es hoy, como es el comercio, como es la vida del ser humano en este tiempo, en este mundo, también lo era en ese tiempo. Entonces, es muy probable que haya sido fruto del evento de Pentecostés, pero también puede ser que haya algunos otros que hayan conocido de otra forma el mensaje del Evangelio. Lo importante es que allá ya estaba el testimonio antes que la carta llegue. En la misma carta me va a decir el valor que tiene esta carta. Y el valor que tiene es algo que me tiene que impactar o me tiene que interesar a mí. Porque la Biblia me dice por qué se escribió esta carta. Y yo encuentro acá algo, primero, que no dice, pero que yo le digo, ¿por qué quería ir a Roma y por qué la idea del apóstol era ir a España? Porque era un estratega. Y ahora, Dios también quiere que haya gente que tenga estrategias para predicar el Evangelio. ¿Cómo lo puede hacer? Como lo hace nuestro amigo acá, hace festivales para enganchar a la gente joven, otro lo hace de otra manera, o de muchas maneras. Él tenía el pensamiento, en la capital del mundo, en ese entonces Roma era la capital del mundo, en la capital del mundo estaría buenísimo que quede un documento escrito de lo que es el Evangelio. Que todos los jerarcas del Imperio Romano y toda la gente que vivía en Roma, ese 1,5 millones, de alguna manera puedan enterarse por el testimonio personal de muchos
de qué es el Evangelio. Así que el primer motivo era ese quizás, lo que él tenía en mente como un hombre que pensó, yo tengo que servir, y para servir creo que si yo escribo y esto llega a la mano de muchos, indirectamente yo voy a llegar a muchos. Ahora, ¿cómo pensás vos o yo? Al final arranco la carta, parece evangelismo, esto parece que volví al año pasado, al año anterior, porque el año anterior estuvimos hablando de evangelismo. Acá está diciendo, esto es lo que me preocupa y por eso escribo la carta. Ahora, fíjense que lo que tiene la carta, algunos dicen, es un paquete de teología sistemática compensado en 15, si yo saco el último, que son muchos saludos, me va a tocar una cantidad de temas que yo se los voy a mencionar ahora. Y se lo voy a decir y no sé cómo, a ver si ustedes me ayudan o si yo tengo la capacidad de tocar tantas cosas. Miren. Pablo habla de un llamado. A mí me gustaría hablar entre nosotros del llamado que tiene cada uno. O si no tenemos ningún llamado, no sé. Habla bastante de ese tema en el primer capítulo. Habla de la gracia de Dios. Le menciono los temas que pretendo ir tocando. Algunos los vamos a tocar hoy mismo. Así como hablamos de estrategia, Pablo de alguna manera me está diciendo, yo tengo planes de trabajo. Yo supongo, porque yo me quiero incluir con ustedes, que si estamos acá es porque también como cristiano, como hijo de Dios, tengo algún plan, tengo alguna deseo en mi corazón de hacer algo para el reino de los cielos. Me gustaría que lo charlemos, a ver cómo lo ven ustedes o que no. La esencia del Evangelio está en el capítulo 1, y yo creo que todos lo conocemos bien, pero podemos charlar porque después me va a hablar, cuando me está hablando de la condición del Hijo de Dios, de todos los hombres que viven en la tierra, la condición de los hombres delante de Dios. Y después me va a hablar de la ira de Dios, y ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a pararnos para ver cómo voy a presentar el Evangelio. ¿Qué es lo que me enseña la carta? ¿Qué le tengo que decir a la gente? Que te vas al infierno, loco, estás perdido y condenado. Lo vas a las patadas, lo echás, no te va a escuchar nunca más. ¿Cómo hago? ¿Qué le digo a la gente? Bueno, la carta me va a decir, a ver cómo yo tengo que hacer. La carta me habla algo que la gente no quiere escuchar, que es el juicio de Dios. ¿Dios te va a juzgar a vos? ¿A vecino tuyo lo va a juzgar? Uy, ¿cómo? Si yo siempre entendí que Dios es amor. Bueno, vamos a ver qué sale de esto, ¿no? En el capítulo 2, cuando habla de los judíos, ahora yo lo llevo para el lado mío, y en el capítulo 2, 24, va a saltar el gran tema. Vos podés ser de mal testimonio. Y hay gente que se va a escandalizar del Evangelio por las cosas que vos estás haciendo. Bueno. Después en el capítulo 3 va a hablar que todos, nosotros todos los que estamos acá también, vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Después, en el capítulo 5 me va a hablar acerca de que estamos libres de condena, algunos, no todos, algunos sí, libres de condenación. Después vamos a hablar, vamos a ver cómo sale el tema, hablar del sufrimiento humano. Miren, si ahora yo le diría, a ver, un solo dolor de cabeza o problema que tenga, alguien acá levante la mano y le vamos a levantar la mano todos, me imagino. Porque yo digo, uno solo, no me cuente 10 problemas que tenés, uno solo y todos lo tenemos. Bueno, no sé cómo vamos a hablar de ese tema, pero ese tema
lo toca en el capítulo 8. El tema del capítulo 8 también habla de la predestinación. Lindo tema, ¿no? Para hablar. Me encanta el capítulo 9, 10 y 11. También no sé cómo ustedes me van a enseñar a mí. Y ahora le pongo la carga a ustedes también. Ustedes van a tener que estudiar para explicarme a mí cómo es el origen de Israel, el presente de Israel y el futuro de Israel. Capítulo 9, 10 y 11 de esta carta habla puntualmente de eso. Después en el capítulo 12 y el 14 y el 15 va a hablar de los deberes cristianos. El compromiso que nosotros tenemos hoy como cristianos viviendo en la sociedad y viviendo dentro de la iglesia. Y la frutilla del postre que le pregunté a varios, a ninguno de ustedes los que están acá, qué piensan, pero yo encuentro en el 13.4 que nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos y que tengo que respetar la autoridad. Y dentro de un mes y medio, yo le voy a preguntar así con el dedo a cada uno, contestame vos por lo menos qué idea tenés, porque es muy dispar. Y algún pastor me dijo, no, nunca estudié este tema puntual, así que déjamelo que lo piense. ¿Qué pensás de la pena de muerte? La Biblia habla de eso. Lo dejamos para más adelante. Vamos a seguir ahora, o vamos a entrar, lamentablemente la mitad ya perdí, con toda introducción. Y ahora quiero tocar con el capítulo 1. Así que bueno, en la segunda parte que llega al capítulo 1, bueno, tengo que estar conforme. Yo creía que era 1 y 2, pero va a ser uno solo. Pero no importa. Bueno, tomamos algo, sí, que hay una enorme torta. No sé, ¿quién es el cumpleaños de alguno de ustedes? ¿Quién? Ah, la Esperancina, Dios te bendiga. ¿Vos trajiste eso? Un paquete para cada uno, llevarse a la casa, porque ¿cómo haces? Bueno, cortamos un ratito y ya seguimos. Yo me comprometo con ustedes, yo espero que ustedes se comprometan entre ustedes y conmigo, de la hoja que yo le voy a dar el martes que viene, la tengan a mano, porque todos, yo hasta ahora no leí 5 nomás, los que estaban acá, ahora ya hay 6, 7 o más, no sé cuántos hay. Pero cuando tenga todas, yo quiero que todos sepamos algo más de cada uno de nosotros para decir, yo voy a orar por mi hermano. No tengo una foto, ¿no? Pero acá nos vemos la cara. Yo sé que está en un tratamiento médico. Hasta ahora no vi nadie con ninguna situación de mi hijo enfermo, mi papá mal, no sé. Pero yo le estoy diciendo en el papel un motivo de oración, nada más. Si vos tenés. Igual que, ¿por qué le pregunto, ¿por qué vienen acá? Eso le pregunté. No sé qué me contestaron, eso no lo miré. Pero me interesa saber, porque hay muchas formas y en muchos lugares se puede estudiar, y si ustedes decidieron venir acá, yo me alegro, pues yo también estoy acá, pero podríamos estar en otro lugar estudiando. Bueno, entonces, si me va bien mi propuesta, el martes que viene le voy a dar otro material para que podamos comprometernos, porque yo creo, y acá no creo que haya alguien que me diga yo no creo, si no, no tendría que estar acá, que Dios responde la oración y que Dios hace milagros hoy. Por ejemplo, que Marcos sea un buen universitario. ¿Un milagro o no? Sí. Vamos.
tenemos que ayudarnos para que esto funcione bien, por lo menos durante 2 meses. ¿Alguien quiere preguntar algo de todo lo que fue introductorio? ¿Algo que no está claro o que yo dije y no está de acuerdo? Porque, a ver, yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Dale, pregunte. Fuerte, habla fuerte para que escuchemos todo. Y que usted dijo que era el más poderoso. ¿Por qué se refiere a esa palabra, poderoso? Porque se dejó... Bueno, el que más trabajó, digamos, ¿no es cierto? Bueno, mira, ese tema vamos a tocarlo, de lo que vos me estás... Yo no sé si yo me expresé mal. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos las mismas condiciones de servir a Dios. El tema es cuánto yo me voy a dejar guiar por Dios y usar por Dios. Y yo creo que lo que la Biblia me dice es que ese hombre, el corazón latía para Dios. Entonces estaba plenamente en comunión con Dios y Dios lo guió, anda para allá a aquel lugar, hace tal cosa, y lo único que yo hice es ponerlo dentro del marco de un ser humano, nada más, para que no lo tomes de otra manera. Pero ya voy a tocar ese tema que vos me decís, porque me parece muy importante. La Biblia, ahora en el capítulo 1, dice que el Evangelio es poder de Dios. Y no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros a veces creemos que el Evangelio se manifiesta con poder cuando hay un hombre ungido. Entonces, yo apunto a un hombre. Ese es el ungido de Dios y resulta que estoy confundiéndome porque el Evangelio es poder de Dios y Dios usa hoy a predicadores, a evangelistas, a pastores, a maestros. Pero el poder está en el Evangelio, no está en Pablo. Y si yo dije, y vos entendiste que dije eso, me rectifico. De la iglesia, de Dios fundada, pero esta doctrina, esta mucha doctrina está en o sea, una iglesia que se lleva años de trayectoria. Me la voy a anotar para cuando llegue al cielo preguntarle a Dios, ¿por qué? Pará, escribí, está bien, y está bien lo que me decís, y yo te voy a dar mi opinión también, y te voy a decir, primero escribió Gálatas, Corintios, a los de Tesalónica, ¿y por qué no la metió ahí? No, la metió allá después en quinto lugar. Tenés razón, no sé por qué. Bueno, yo lo voy a anotar así, a ver si me acuerdo, y en el cielo le voy a preguntar, ¿por qué es el orden como está escrita la Biblia? No sé. Lo que sí está claro, pero resulta que no era solamente en Roma. En el primer siglo, nosotros no tenemos ahora este problema, pero en el primer siglo, vos sabés que el Evangelio arranca con judíos, ¿no es cierto? Y después se extendió y llegó a los gentiles. Y los primeros, los judíos, yo eso lo voy a tocar, se creyeron con todos los derechos que ellos son más que los gentiles. Entonces Pablo tenía que, a ver, ¿cómo yo trabajo con esta gente para que no crean que ellos tienen privilegio?
y los demás no tienen privilegio. Yo soy de un mejor nivel de persona o de raza porque yo soy del pueblo escogido. Ese problema estaba en Roma, estaba en Roma, pero ese problema también estaba en otros lados. Ahora, no toca solamente ese problema, por eso yo dije, porque es verdad, con todos los temas que yo mencioné, que vamos a ver si tocamos, evidentemente que esto es teología sistemática, hay de todo acá. No sé decirte por qué se escribió ahí y por qué. Es cierto que yo creo que así como nosotros ahora tenemos la Biblia y la podemos estudiar, en el primer siglo yo no leí en ningún lugar, pero yo me juego que esa carta no quedó en Roma. Esta carta alguien la puso en el bolsillo y se la llevó a Grecia, y el otro se la llevó a Jerusalén, y habrá estado en muchos lugares, seguro, segurísimo. Porque es como la Biblia en miniatura, todo lo que tiene. Bueno, vamos. Lo respondiste cuando dijiste que capaz que era algo, o sea, capaz no, que Pablo era estratégico. Sí. Y bueno, no será por eso que hizo una semejante carta para... Bueno, yo dije lo que yo creo en cuanto a lo que vos decís, porque estaba en la capital del mundo metida. Hizo algo, una obra como Lucas a Ajá, exacto, claro. Y claro, y si yo lo pienso así, a lo mejor no está pensado directamente en el pueblo de Dios, sino en el mundo gentil, porque estaba pensando en la capital del mundo, acá entra y sale gente, así como era también en algunos lugares de Grecia, donde hay puertos, la gente va y viene, entran y salen, y en Roma por supuesto que era así, lo mismo que se dio hoy en Buenos Aires. Si vos te vas a la capital, vos sabés que acá hay brasilero, europeo, de esto, lo otro, continuamente entran y salen gente, es un lugar estratégico. Quizás sea por eso. Bueno, Johnny me dice si los otros que no están con nosotros preguntan, y si hay preguntas, contestamos si sabemos. Se autodefine él se autodefine en dos extremos. Porque cuando él habla de siervo, siervo es un esclavo voluntario, alguien que el caso puntual de él, y tiene que ser el caso puntual de todos nosotros, de decir, por gratitud a Dios me someto a Dios, porque yo sé todo lo que de él recibí. Pablo, él sabía que él estaba totalmente equivocado y que estaba haciendo, yo creo que cuando Pablo tomó conciencia, porque el Espíritu Santo le abrió los ojos, no de estar ciego ahí, sino le abrió los ojos para ver qué es el reino de los cielos y dónde yo estoy metido dentro de una secta judía y estoy batallando contra algo que no voy a lograr nada, habrá llorado hasta que no tenía más lágrima para pedir perdón. Entonces ahora dice, bueno, si yo pude tener este mensaje, esta bendición, esta claridad, yo deseo que otros la tengan. Entonces me someto a quien debo someterme para que me use como él quiere. Eso es siervo. Y cuando habla de apóstol, está hablando del otro lado, está hablando de la autoridad espiritual. Apóstol es un enviado, apóstol es un delegado, apóstol es alguien como mensajero de Dios que está al servicio del mismo Señor Jesús. Acá dice siervo de Jesucristo, siervo también de Jesucristo para cumplir con la misión del mensajero de Dios. Entonces, él está diciendo, no me lo merezco, pero por gratitud me someto y yo sé que él valora la actitud que yo tengo de humillarme delante de él y me da esta posibilidad de trabajar. Ahora, en Hechos, en el capítulo 1:21, ahí está narrado cómo tenía que ser el apóstol,
según lo que Pedro había establecido, la iglesia primitiva, y por eso es que ellos se preocuparon cuando Judas no vivía más, ya no estaba más, de buscar un sucesor, y se guiaron más o menos con ese criterio. Entonces dijeron, bueno, a ver, uno de todos los que están con nosotros desde el primer momento, que ustedes y yo también vimos cuando Jesús se bautizó, todos los 3 años del ministerio tratamos de acompañarlo por donde él estuvo. Nosotros vimos cuando él fue maltratado, luego cuando fue crucificado, cuando fue puesto en el sepulcro, nosotros lo vimos resucitado, nosotros estuvimos con él cuando Dios lo llevó a su presencia y lo arrebató de entre nosotros. Alguno de todo esto que continúe el trabajo. Quizás el pensamiento haya sido porque Jesús había dicho algo que, digamos, yo puedo relacionarlo. ¿Por qué se preocuparon? Porque podían haber dicho, bueno, quedamos 11, seguimos 11, como si fuera en una iglesia, en un ministerio, están trabajando 15 y uno se va, bueno, listo, somos 14, seguimos trabajando 14. O en una iglesia que tiene ancianos, son 7 y quedaron 6, listo, hay 6. Acá enseguida se pusieron en la tarea de buscar un reemplazante, y ahora en Mateo 19, 28, Jesús los menciona a los 12, que son la piedra fundamental de la iglesia primitiva, como esos los que van a estar sentados en 12 tronos juzgando al pueblo de Israel. Eso lo dijo Jesús. Quizás por eso se preocuparon de decir, yo me acuerdo de lo que dijo Jesús, y por eso entonces vamos a quedar 12 como estábamos antes. Ahora, en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11, también la Biblia me habla que dentro de la estructura de la iglesia no están solamente los 12, que fueron la piedra fundamental de la iglesia, sino como un don del Espíritu. Pero después siguió levantando muchos otros más, y entonces nosotros tenemos en la Biblia un Bernabé, un Epafrodito y muchos otros llamados apóstoles, siervos de Dios, y que los hubo y los sigue habiendo también. Entonces eso lo podríamos diferenciar en cuanto a los 12 y a todos los demás, y Pablo era uno más que se agregó con la connotación, como me decía, ¿cómo te llamas? Rosana, no que era un especialista o un superdotado, un hombre que se dejó guiar por Dios y que Dios lo usó de una manera maravillosa. Ahora, la segunda palabra que acá yo encuentro dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado. Pero miren el versículo 5, dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados, yo llamado, ahora ustedes llamados. Al final o en el 7 dice, a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos. 3 cosas dice distintas con respecto al llamado. Acá estamos involucrados nosotros también, porque acá dice que todos los que estamos acá hoy, todos, estamos llamados a ser hijos de Dios. En el versículo 7 dice que todos estamos llamados a ser santos. Y en el 1 dice, no dice todos, pero vamos a ponerle también ahora todos. Todos estamos llamados al servicio. ¿Está bien? Entonces quiere decir que lo que está diciendo en este saludo y en esta presentación que el apóstol hace, está diciendo, bueno, yo estoy llamado y ustedes también estamos llamados cuando le escribe a la iglesia, o ahora el Espíritu Santo me dice a mí y le dice a ustedes, nosotros todos los que estamos acá estamos llamados por Dios para ser hijos suyos,
porque nosotros pedimos perdón de nuestros pecados, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, estamos en la escuela de la obediencia para cumplir el versículo 7. Estamos en un proceso de santificación. Y creo que lo estamos porque estamos acá, simplemente por el hecho de venir acá, porque podríamos estar mirando la televisión o estando con algunos amigos. Y si estamos acá es porque realmente hay algo que Dios puso en el corazón de ustedes y en el mío también para estar buscando las cosas de Dios. Y el versículo 1, así como lo fue para Pablo, lo es para mí. Todos también estamos llamados a involucrarnos en el servicio. Ahora, me quiero detener en ese punto, en el punto 1, porque habla Pablo, y en el punto 1, que sería que yo también esté involucrado. Ahora, Dios tiene un propósito por el cual nos llamó. Qué sé yo, cómo fue la conversión de todos los que estamos acá. Algunos, a lo mejor, nacieron en un lugar cristiano, otros en otra etapa de la vida, otros, hoy estuve hablando con un muchacho ahí que trabaja en casa y él me dice, bendigo a Dios por el accidente que tuve, porque mientras estaba en el hospital público en el Cuyen, vino un hombre a hablarme de Cristo. Y ese hombre trajo una bendición tan grande que cuando yo creía que perdía la pierna, estaba afligido, y él me dijo, Dios tiene un plan bueno para vos, créele a Dios, pedile que te sane, vos pedile, porque Él te va a escuchar a vos. Y él dice, no, hasta hoy no entiendo el llamado que Dios me hizo a mí. Por eso es que yo vengo a trabajar, pero mi deseo es servirle a Dios. Tengo que trabajar para tener algunos pesos para vivir, pero la gran motivación que tengo es servir a Dios, porque no entiendo cómo me sanó la pierna, pero la pierna es lo de menos, porque podía andar sin una pierna, pero cómo Dios me dio nueva vida y me dio una motivación para vivir que nunca la tuve ni me la imaginé. Y entonces acá ahora nosotros tenemos que pensar, por lo que la Biblia dice, evidentemente que Dios tiene en cada uno de nosotros un potencial y que es distinto, así como Rosana me marcaba y me decía cómo Pablo fue distinto a Pedro o a Jacobo. Sí, cada uno tiene un potencial. La Biblia me muestra que Dios quiere desarrollar el potencial que Él puso en cada uno de nosotros. Entonces acá ahora me hago un cuestionamiento yo, para mí, y a lo mejor te puede servir a vos. Creo que nosotros tenemos que hacernos cada uno como un chequeo. Los que hacemos algo, estamos involucrados en alguna tarea dentro del reino de los cielos. Lo que yo estoy haciendo, lo que vos estás haciendo, ¿a vos te da paz? ¿Vos tenés la alegría en el corazón de poder estar involucrado, no sé, en algo donde estás involucrado trabajando? ¿Tenés paz? ¿Te sentís bien delante de Dios? No importa el resultado que tenga, pero que sí vos sepas que lo que estás haciendo es lo que Dios te pide que haga, porque Él te llamó para eso y Él está desarrollando un potencial que te puso desde el momento que vos naciste de nuevo. Si eso no es así, entonces creo que nosotros tenemos que pensar, a ver, yo tengo que pedirle a Dios que me dé claridad. Yo lo puedo decir por experiencia propia, pero fue mi experiencia y quizás no es la de ninguno de ustedes. Yo nací en una iglesia chica y yo desde chico, quizás sea por la necesidad de ser un grupo chico. Entonces yo aprendí, porque me educaron los pastores que estuve desde chico, que uno tiene que estar dispuesto a agradar a Dios y a servirle a Dios. Entonces vos podés hoy barrer la vereda, mañana podés dar una clase, pasado podés ir al hospital a visitar a alguien y esta pared me parece que habría que tapar los agujeritos y pintarla de nuevo,
¿Y vos te animás? Sí, te subí a la escalera y con un rodillo y la pintura. Bueno, entonces hay 4 que hay que darle el ABC del Evangelio. ¿Te animás a sentarte con la Biblia? Sí. Bueno, entonces, es decir, no digo que sea tapar agujero, pero todo lo que te viene a la mano, hacelo. Y no está mal, yo lo hice muchos años, décadas en mi vida lo hice así, pero después entendí, no, yo tengo algo puntual, que todo lo demás está bien y lo podés hacer y podés también permitir que otros lo hagan, pero cuando vos descubrís que hay algo puntual, eso tenés que hacer. ¿Ustedes se acuerdan cómo que yo lo puedo llevar a ver si en alguno de ustedes hay un llamado que todavía no se está concretando? Un llamado que quizás vos sepas que lo tenés, pero que todavía no lo estás poniendo en vigencia, que trabaje, que se mueva, que Dios lo vaya perfeccionando. Jeremías 29 dice, vos sabés que a mí Dios me dio un llamado y yo la verdad que quise olvidarme de ese llamado y no pude, porque el llamado de última terminó siendo como algo que estaba, como un fuego que tenía dentro de mí y que me quemaba hasta los huesos. Y yo quería seguir trabajando con jóvenes y Dios me quería como qué sé yo qué. Y entonces acá yo puedo estar pensando, me gustó, ustedes, a lo mejor yo lo conozco simplemente de verlo en la televisión, pero hay un hombre que se llama Ricardo Rodríguez, que es de Jucum, Chile, y muchas veces está por Argentina, pues se ve que trabaja en Chile y acá también, no sé si él es argentino, me parece. Y él habló acerca del llamado hace poco, y yo lo escuché y me gustó, porque él dijo, en algún momento, todo hijo de Dios tiene un llamado para obedecer y desarrollar un potencial que Dios le dio. Si ese llamado uno lo posterga, termina, y me gustó cuando él habló de eso, y diciendo, y ustedes saben, yo conocí en mi iglesia un hombre que no está más, que tenía un potencial enorme, y él muchas cosas hizo dentro de la iglesia, y cuando llegó al final de la vida dijo, si yo hubiera obedecido el llamado que tuve, hoy no estaría acá, estaría haciendo lo que Dios quiso, pero siempre lo postergué porque tenía puerta abierta para el trabajo secular, me iba bien, progresé, me fue muy bien en mis tareas y creí que con algo que podía hacer dentro de la iglesia estaba bien. Y el de Jucum dice, cuando uno tiene un llamado de Dios, y ese llamado lo posterga porque a lo mejor no está muy seguro, porque no pide un consejo pastoral, porque no se prepara para desarrollar ese llamado termina siendo una mera ilusión, porque no se concreta en nada. Y es tristísimo que yo o alguno de ustedes terminemos la carrera en la vida como cristiano acá en la tierra con la ilusión de lo que yo podría haber hecho, pero por desobedecer no lo hice. Y acá Pablo se está encargando de decirle a la iglesia de Roma y el Espíritu Santo se encarga de hablar conmigo y decirme, si tenés algo puntual de Dios, si algo al menos parecido a lo de Jeremías, que te está quemando los huesos porque Dios te está diciendo algo, no postergues eso porque no va a ser bueno para vos y sí va a ser bueno que vos lo desarrolles para bendecir a otros. Ahora, después habla acerca de la gracia de Dios, pero me interesa ver en este saludo, que es un párrafo al estilo de Pablo, 7 versículos para hacer una sola oración, porque no hay punto ni mayúscula para empezar otra. Escribe muy distinto a lo que escribirían otros, por ejemplo Juan, que es mucho más fácil de entender. Pero acá está hablando acerca de la gracia de Dios, pues dice, por quién recibimos la gracia y el apostolado, y dice que está dispuesto
él y nosotros también tenemos que estar dispuestos a, una vez que el favor de Dios nosotros lo recibimos, obedecerle en lo que Dios quiera, porque eso está diciendo el versículo 5. En donde Dios quiera usarme, allí estoy yo para obedecerle y servirle a Él. Y termina este primer párrafo hablando acerca de lo importante de esto. Ahora, me gusta porque en la introducción Pablo está diciendo, ahora, le escribe a los romanos porque quería que el imperio todo lo conozca, y nosotros porque nos hace bien recordarlo, porque nos va a hacer bien saber que este evangelio del cual él está anunciando, dice en el versículo 2, que no es nada nuevo, que este evangelio ya había sido anunciado desde mucho tiempo antes, así que no es un invento, no es una religión, es decir, algo que el hombre programó para poder agradar a Dios, no es un sistema moral, sino que es destacar a una persona. Y ojo que en el mundo hay muchas personas que se consideran los apóstoles, los iluminados. Acá Pablo está hablando de una persona, pero está hablando de Jesucristo. Y por eso es que él hace énfasis en la persona de Jesucristo. El Evangelio, ¿vieron cómo dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol? Dice, para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios, tiene su origen en Dios. Dios programó lo que después nosotros recibimos como el Evangelio. Y para entender eso tendríamos que entonces ir a Filipenses 2, del 5 en adelante, donde dice, a ver, el misterio que no entiendo, que Dios en la persona de su Hijo tome forma humana, que actúe como dice Filipenses 2, y que eso sea todo para favorecerme a mí, sufriendo Él. Sí, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. No es lo que la gente puede entender de otra manera como Evangelio. Dice, por ejemplo, que eso los profetas lo recibieron como algo que Dios le habló a los profetas sin a lo mejor haber entendido mucho de lo que era, pero entendemos que esto fue así. Dice en 2 Samuel que Dios había hecho un pacto con David, porque dice ahí en el comienzo que era anunciado por los profetas y también estaba anunciado cómo iba a venir a la tierra. Y entonces yo encuentro ahí en 2 Samuel 7 donde habla acerca de una promesa que Dios le hace a través del profeta Natán al rey David y le dice cosas maravillosas como para que él pueda, no sé si entender o no, pero por lo menos quedaron escritas en la Biblia, cuando él recibe una palabra de Dios que después de él, en el reino de él, va a venir alguien que va a establecer un reino eterno. ¿Está? ¿Entendiste, David? No, no sé lo que es eso. Pero después se concretó. Y es eso lo que ahora Pablo está diciendo. Ajá, y eso es lo que Dios le dijo, así fue. Y cuando dice, porque uno lo puede leer rápido y dice, ¿cómo dice el versículo 4? Dice el versículo 4 que fue declarado. ¿Cómo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hubiera resucitado, no era realmente Dios. Entonces, como resucitó, fue declarado Dios. Y en realidad, si yo leo bien la Biblia, me está diciendo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, despejó todas las dudas que la gente podía tener de quién era Él. Porque hasta ahí podían dudar. Y otros decían, sí, se levantaron muchos profetas, otros siguieron a otros, después desapareció. Y bueno, y en la cruz, y había otros también que murieron en la cruz. Pero dice acá en la Biblia que cuando
Jesús resucitó de la muerte, Él trajo una confirmación a todas las personas que Él es el Dios Todopoderoso y que ese concepto lo repite luego en el versículo 16-17, cuando el subtítulo de Reina Valera dice el poder del Evangelio. Y eso me está diciendo, y yo creo que esto es lo que tenemos que remarcar cuando hablamos del Evangelio, porque lo central de la Biblia es el versículo 1, cómo él empieza la carta, porque dice que el Evangelio es de Dios, tiene el origen de Dios, y el que concretó todo eso es Dios Hijo cuando vino a esta tierra. Y creo que eso es lo más importante que tiene en esta introducción del capítulo 1. Ahora, le hablaba acerca de tener planes para trabajar. Y Pablo está hablando de eso y está diciendo que él tenía un deseo tan grande de servir a Dios, de poder bendecir a las personas, que yo a lo mejor ustedes también lo hacen. ¿Y qué hay algún error si vos planificás? Yo con los jóvenes me gustaría hacer tal cosa, o yo con los chicos voy a hacer tal otra cosa, y planifico lo que quiero hacer, y eso no está mal. Ahora yo acá veo que lo que me está mostrando es con respecto al trabajo, que tiene que estar sujetado o sometido a la voluntad de Dios. Yo puedo tener buenas ideas, pero tengo que permanecer de rodillas para pedirle a Dios que Él me muestre si lo que yo estoy planificando hacer con el grupo, o con la persona, o con un anexo, o con una iglesia, o donde yo esté trabajando, que eso realmente es lo que Dios quiere que se haga, no lo que a mí me gusta. Y yo puedo tener buenos deseos, incluso más. Hay gente que tiene ideas fantásticas para hacer el trabajo, porque Dios capacita a personas que tienen mucha capacidad intelectual para poder estudiar, programar y desarrollar la idea, siempre que esté sujeta a lo que Dios quiere, porque acá nosotros vimos en todo lo que él explicó anteriormente, que él tenía todo un plan de trabajo y que Dios, por ejemplo, él no pensaba llegar a Roma como preso. La idea que él tenía es pisar Roma, recibir de los romanos algún apoyo, alguna ayuda, y de ahí ya navegar para irse a España. Y en España, al estilo nuestro hoy, hacer varias campañas evangelísticas, porque ahí me están esperando para que el evangelio se expanda. Esa es la idea de él. Y ustedes saben que en la Biblia me muestra que cuando él tiene el deseo, porque dice él en Hechos 19:21, dice, me es necesario ir a Roma. Él lo tenía como mi plan. Ahora, qué interesante que es cuando yo leo después en Hechos 23:11, que Dios le confirma y le dice, sí, es necesario que vayas a Roma. Y lo que vos querés, en el caso de Pablo, Dios le confirma el ministerio de la iglesia. O la gente no responde, o lo que yo estoy haciendo me parece que no estoy dándole bien en el clavo, o viene alguien y pasa entre nosotros, ¿no? Y se pone al lado mostrándome que lo hace mejor. Entonces voy a decir, a los músicos le pasa eso, ¿no? ¿O no? Uno piensa, ¿hay pensamientos de derrota en cuanto al servicio? Pucha, me parece que por acá no voy bien. Por lo que yo estoy haciendo me parece que no da resultado. También puede esto enseñarme a que yo tengo que desechar si tengo algún pensamiento de este tipo, porque si hay alguien que en algún momento habrá pensado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que esto me ocurra? Porque inclusive desde salir de Palestina para llegar a Roma, como un milagro llegó, si no, ni hubiera llegado vivo siquiera.
¿Por qué esto me ocurre? Él tuvo que vencer ese pensamiento de sentirse mal y pensar mal en cuanto a yo estoy sirviendo a Dios, pero Dios no responde lo que yo le estoy orando y Dios me está manejando de una manera que a mí no me gusta. Ahora, también lo puedo pensar que Dios a él y a mí y a ustedes, ahora en este tiempo, también quiere de alguna manera trabajar sobre nosotros, sobre nuestro carácter, porque a veces no estamos preparados para enfrentar dificultades. Y por ejemplo, a ver, en el nivel más alto, no sé si acá hay alguien llamado al pastorado, por ejemplo, o llamado a las misiones y hacerse cargo de un trabajo donde quizás no tengas cerca alguien donde apoyarte y vos tenés que escuchar solamente la indicación de Dios y comenzar a trabajar. Así hay muchos misioneros que funcionan así. O los pastores cuando están al frente de la congregación tendrán un grupo cercano de apoyo, de ayuda, pero hay cosas que la tienen que decidir cada uno. ¿Cómo enfrento la dificultad? Cuando viene uno y se está todo el día llorando porque le duele la muela, y el otro porque no sé qué problema tiene, y el otro le pedí que haga tal cosa y ya hace una semana, 10 días, y no hay respuesta de que haya ido a visitar a alguien o haya hecho tal tarea que le pedí que haga. Sumale, 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 y decime si ahora no vienen estas situaciones de dificultad como la que Pablo vivió. Miren, yo encuentro, por ejemplo, que cuando dice acá, hasta ahora he sido estorbado, dice en el versículo 13 del capítulo 1. Y entonces yo le puedo mencionar 3 cosas que pueden ocurrir de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:18 dice el mismo apóstol que el diablo lo estorbó y que por eso él no podía hacer algunas tareas. Ahora, cuando yo leo el capítulo 15 de esta misma carta, hacia el final, el 22, de alguna manera, si ahora después lo vamos a estudiar ese texto, pero está diciendo, estoy tapado de trabajo, tengo 20.000 cosas para hacer y entonces alguna la tengo que postergar. ¿Y cuál postergar? Y la que yo estoy pensando que no es tan importante. Y Dios a lo mejor te dice, no, pero yo quería que deje las otras 20 y que haga esta. Entonces, ¿qué te está estorbando? Que estás agarrando mucho más trabajo de lo que tenés que hacer. O, por ejemplo, en Romanos 6, cuando estudiemos el capítulo 6 de Romanos, a veces ese estorbo somos nosotros mismos. No sé cómo vos podés evaluar, o cómo yo puedo evaluar, no cierren la Biblia, si yo no cerré la clase. Ya se quieren ir, me van a dejar hablar solo. Déjame terminar un cachito más, porque, no miré el reloj. Sí, escuché el timbre, yo creía que eran menos, y son las 10:02 o 3. Bueno, yo quiero cortar acá y arrancar el martes que viene con algo que me preocupa, porque le voy a preguntar a ustedes si ustedes se avergüenzan del Evangelio. ¿Por qué dice acá? Y no me avergüenzo. Entonces estoy pensando, pero si dice eso, porque quiere decir que hay gente que se avergüenza. Yo en alguna clase en la escuela de la Biblia hice un planteo bien al estilo de un hombre viejo, como soy. Y yo le hice un planteo, si antes que se vayan quiero que me den la hoja. No se me vayan con la hojita. Le hice un planteo porque yo desde chico aprendí, como yo nací en un hogar cristiano, vos el domingo te vas a vestir así, 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 con pantalón corto porque sos pibe, qué sé yo, pero acá tenés esta Biblia y acá tenés arriba un himnario. Entonces te llevaba así, la Biblia y el himnario. Dale, caminando por la calle hasta llegar a la iglesia. Décadas así. Ahora yo veo que está todo repiola, porque no necesitas llevar la Biblia, necesitas el celular. ¿Vos a alguien le mostrás que sos caminando por la calle un cristiano?
Si la Biblia nadie más la lleva en la mano. Entonces, ¿tendrá algo que ver esto que dice Pablo con la tecnología que no nos ayuda? Sí nos ayuda como tecnología y como forma de testificar el martes que viene. Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Si pueden, les voy a pedir que algo de lo que está en la hojita puedan preparar, leer o estudiar. Y que tengan un buen regreso a sus hogares. Hay alguien que no es, ustedes son de Esperanza y de otras clases, y de algún otro lugar, todos de acá. Bueno, Dios les bendiga.